Trabajé en un hospital durante 7 años en un edificio bastante antiguo y anticuado, al que se le habían añadido secciones más modernas. Estaba a punto de usar el conjunto de ascensores que se encuentran entre el edificio antiguo y la nueva adición. Subí al ascensor, presioné el botón para subir 1 o 2 pisos, y todo estaba bien hasta que el ascensor comenzó a bajar en lugar de subir. Simplemente pensé que alguien había llamado al ascensor antes de que yo presionara el botón en mi piso, lo cual a veces sucede porque básicamente operan según quien lo haya presionado primero, ¿sabes? Bueno, el ascensor me lleva al nivel del sótano, que es la parte más antigua del hospital y casualmente albergaba la morgue. Las puertas se abrieron, pero no había nadie que hubiera llamado al ascensor. Pensé que tal vez estaban impacientes y tomaron otro camino o algo así. Intenté presionar los botones de cierre de puertas, pero no pasó nada, el ascensor simplemente se quedó allí con las puertas abiertas en el nivel del sótano. El piso que seleccioné aún estaba iluminado, pero intenté presionar un piso diferente arriba de nosotros, se iluminó como se esperaba, pero no funcionaba. Esperé y presioné los botones durante al menos 5 minutos, y las puertas, durante todo ese tiempo, permanecieron abiertas y no se movieron, lo cual era inusual, ya que esas puertas solían cerrarse automáticamente. Ni siquiera tenían un interruptor de servicio donde pudieras presionar para bloquear las puertas abiertas cuando fuera necesario, y mucho menos para que el ascensor no fuera llamado. Era un ascensor de uso común que siempre estaba en movimiento. Decidí que debía haberse averiado y que no tenía tiempo para esto. Bueno, tan pronto como salí del ascensor, la puerta se cerró y el ascensor se fue a los pisos que seleccioné. Algo realmente quería que los visitara en el sótano esa noche y no aceptaría un no por respuesta. Mi abuelo se mudó a una casa junto al lago en Estados Unidos. Vive en una casa de 2 pisos, no tan antigua pero tampoco tan nueva, con un sótano y 4 habitaciones. Su casa siempre me dio un poco de miedo desde el principio. Realmente no era que la casa se viera mal o estuviera en mal estado, era solo que mi cerebro se había puesto en modo de lucha o huida en el momento en que pasé su umbral. Me dije a mí mismo que dejara de ser un cobarde, explorara la casa. Después de todo, era una casa nueva en una ciudad nueva y estaba mucho más lejos de su casa original en el bosque, probablemente a unas 2 horas de distancia. Recorrí la planta de arriba y me calmé un poco mientras mi hermana fue a jugar con mis primos. Terminé de explorar la primera mitad de su casa y me dirigí hacia las escaleras que conducían al sótano. Era un sótano totalmente terminado, pero aún con luces se sentía mal iluminado y oscuro, con rincones poco acogedores. Abrí las puertas y miré dentro de todas las habitaciones hasta que quedó una en la sala de estar de abajo, la sala de juegos. Esta habitación estaba destinada para el almacenamiento y no tenía ventanas. Cada vez que alguien caminaba arriba, se podía escuchar un crujido muy fuerte de las tablas de madera desnudas sobre tu cabeza. Las luces eran de un blanco deslumbrante cuando estaban encendidas, pero tan pronto como apagabas el interruptor, todo se sumía en la oscuridad absoluta. Si pusieras tu mano derecha frente a tu cara, no podrías verla. La sala de juegos tenía múltiples estantes metálicos y cajas de juegos tiradas por todas partes. Para rematar, había una gran mesa de ping-pong justo en el medio de la alfombra. Estar solo en el sótano me puso realmente nervioso y todos mis sentidos estaban en alerta. Un ruido apenas audible de arañazos provenía de la sala de tormentas. Cuanto más tiempo permanecía allí, más fuerte se volvía hasta que salí rápidamente de la habitación y cerré la puerta detrás de mí. Era imposible que alguien más estuviera en la habitación conmigo. Todos los demás estaban arriba y si alguien hubiera entrado, habría escuchado el crujido sobre mi cabeza. Fue escalofriante. Otra vez, durante el verano cuando el agua del lago estaba cálida, mi primo, mi hermana y yo nos quedamos a dormir para ir a nadar al día siguiente. Hablamos en tono de broma sobre lo espeluznante que era la casa y lo gracioso que sería si hubiera un fantasma en el sótano. Los 3 decidimos acostarnos en la cama king size en la habitación de invitados de la planta baja. Después de un rato de risas y bromas, todos nos deseamos buenas noches y nos acurrucamos para dormir.
No pasaron ni 10 minutos cuando escuché pasos afuera de mi habitación. Pensé que mi abuelo probablemente había venido a ver cómo estábamos. Pero, para mi horror, escuché ronquidos fuertes provenientes del dormitorio principal. De hecho, no era él. Desperté a mi primo y a mi hermana para que escucharan y ambos estuvieron de acuerdo en que también escucharon pasos. Mis ojos volvieron al fondo de la puerta, mirando la pequeña rendija donde podías ver claramente los pies moviéndose de un lado a otro. Antes de que pudiera respirar, los pies se detuvieron justo frente a nuestra puerta y contuve la respiración y me quedé allí demasiado aterrorizado para moverme. Se quedaron así durante Dios sabe cuánto tiempo y después de un rato comenzaron a moverse de nuevo. La situación empeoró. Empezaron a sonar golpes suaves desde la pared detrás de nuestra cama. Era como si alguien al otro lado de la pared estuviera golpeando con los nudillos contra el delgado yeso que separaba el dormitorio de la sala de tormentas. Todos nos escondimos bajo las cobijas y no dijimos una palabra, hasta que finalmente nos quedamos dormidos por el agotamiento. Por la mañana, mientras estábamos desayunando, le pregunté a mi abuelo sobre la noche anterior y me dijo que no se había levantado para ver cómo estábamos y que había apagado la televisión arriba y se había ido directamente a la cama. Todos nosotros, los niños, nos miramos sin decir nada y seguimos metiéndonos panqueques melosos en la boca. La última vez que había experimentado algo extraño en esta casa fue durante finales del verano con mi hermana y varios primos más. Éramos alrededor de 6, todos queríamos jugar a las escondidas en su gran casa y como yo era el mayor, yo era el que buscaba primero. Uno por uno, encontré a todos mis primos, la única persona que quedaba era mi hermana y todos mis primos habían accedido a ayudarme a buscarla por toda la casa. Intenté mirar dentro del armario nuevamente en el sótano, pero estaba pegado. Frustrado, empecé a sacudirlo, tratando de abrir la puerta. No podía recordar si había un candado o no. Golpeé fuertemente la puerta y le ordené a mi hermana que saliera ya que la había encontrado. Después de 20 segundos de silencio, lo intenté de nuevo. Para ese momento, estaba empezando a enojarme. Todos mis primos se unieron para ayudarme a abrir la puerta, pero no se movía. Al subir las escaleras para pedirle a mi abuelo que abriera la puerta, mi hermana saltó desde detrás de un jarrón y nos asustó a todos. Le pregunté enojado por qué había cerrado con llave la puerta del armario y ella me miró confundida e informó que no tenía idea de qué estaba hablando y que había estado en su escondite actual todo el tiempo. Se rió mientras se presumía de que habíamos pasado a su lado al menos 5 veces diferentes, pero se detuvo después de ver cómo el color se nos iba de la cara. Solo entonces entendió lo que había pasado. Cada vez que nos quedamos en la casa de mi abuelo, siempre sacamos historias y hablamos de ellas. Todos mis primos creen que su sótano, si no toda la casa, está embrujado. ¿Qué tú piensas? Solía trabajar como guardia de seguridad en un hotel. El edificio fue construido en 1922 y tenía un sótano. Una noche, la recepcionista, el valet y yo estábamos en el vestíbulo charlando cuando sonó el teléfono. La llamada provenía del sótano, donde se encuentran las oficinas. En ese momento, no se suponía que hubiera nadie allí. Ya había cerrado las puertas y me aseguré de que no hubiera nadie. La recepcionista contestó el teléfono y escuchó un sonido muy extraño, luego la llamada se desconectó. Me puso los pelos de punta. El valet y yo bajamos para asegurarnos de que nadie estuviera entrando ilegalmente. Las puertas seguían cerradas con llave y no vimos a nadie salir, así que entramos a la oficina. Lo único que encontramos fue el teléfono parpadeando y parecía que alguien lo había cogido y lo había dejado caer. El valet y yo nos miramos y notamos el sudor frío en nuestras caras. Todavía, hasta el día de hoy, es una de las cosas más espeluznantes que me han pasado mientras trabajaba en seguridad nocturna. Mi amigo quería renovar su sótano y el primer paso fue reemplazar las escaleras. Su hija tenía probablemente 4 años en ese momento y necesitaban vigilarla. Así que la teníamos con algunos juguetes en el sótano mientras trabajábamos.
Mientras cortábamos los escalones de la escalera afuera, escuchamos a su hija riendo y hablando, y asumimos que simplemente estaba jugando con sus muñecas. Alrededor del mediodía, hicimos una pausa y fuimos al sótano para preguntarle a la hija de mi amigo qué juego estaba jugando. Ella mencionó que Nana había venido a visitarla y le estaba mostrando sus muñecas. Debo mencionar que la abuela de mi amigo, quien era dueña de la casa, había fallecido unos años antes de que naciera su hija y nunca la había conocido. Todavía había algunas cajas de sus pertenencias en el sótano que la familia había decidido no desechar. Ya sea un fantasma o la imaginación de una niña, lo dejaré a tu criterio. Sin embargo, me dio eso escalofríos. Entre las edades de 10 y 15 años, vivimos en esta casa extremadamente antigua. Mis padres la compraron cuando tenía unos frescos 98 años, y solo éramos la cuarta familia en vivir en ella. La pareja anterior parecía ansiosa por irse. Mi habitación era la más pequeña arriba, al final del pasillo. La puerta del desván estaba en mi habitación, por lo que nadie podía entrar o salir. Mi padre me había dicho que solía caminar dormida en esa casa. Caminaba por el pasillo o entraba en su habitación y decía cosas como: ¿no ven este libro que estoy leyendo? Y más si quiere jugar. Aunque les daba miedo, lo atribuyeron al sonambulismo. Sin embargo, nunca fue un problema antes o después de vivir en esa casa, pero era algo constante. Mientras vivíamos allí, estando en mi habitación, estaba acostada en mi cama y escuché 6 fuertes golpes en el ático. Eran rápidos y justo encima de mi cama. La primera vez que lo escuché, me asusté tanto que salí corriendo de la habitación, pero mis padres me convencieron de que probablemente era una ardilla. La segunda vez que lo escuché, fui directamente a la habitación de mi hermano gemelo y dormí en su litera. Ya no quería dormir en mi habitación. Una noche invité a algunas amigas a casa y les estaba contando sobre estos 6 golpes en el ático, y literalmente mientras hablaba de ello, sucedió. Recuerdo que dije ¿ves? Porque nadie me creía. Estaban petrificadas, e incluso una de ellas se fue a casa directamente después. Cuando nos estábamos mudando, cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa. Las puertas se cerraban de golpe. Una puerta se cerró con tanta fuerza que todas las ollas y sartenes cayeron de los ganchos. Las cajas se caían, las sartenes volaban por la habitación, y nuestro perro constantemente ladraba y gimoteaba. Siempre me pregunté por qué se intensificaba más cuando nos estábamos mudando. Todavía vivo en mi ciudad natal, y una nueva familia vive en esa casa. Cada vez que paso por allí, veo un hombre que está en el porche, y siempre quiero preguntarles si ocurre algo extraño, pero no quiero asustarlos. Como electricista especializado en edificaciones antiguas, tengo mucho trabajo en Texas y Nuevo México y he tenido mi cuota justa de encuentros con lo paranormal. Un edificio en particular, sin duda, dejó su marca en mí. Fue en 2019 cuando pisé por primera vez esta estructura y mis compañeros de trabajo me contaron historias sobre sus encuentros en el sótano que de inmediato captaron mi atención. Durante un incidente, mis colegas estaban trabajando diligentemente en tuberías metálicas eléctricas en el sótano, coordinando sus esfuerzos mientras estaban encaramados en escaleras en medio de su enfoque. De repente, un conjunto de tuberías en el suelo pareció ser misteriosamente pateado. Sorprendidos, intercambiaron miradas, confirmando que estaban solos en el edificio. Las pesadas y ruidosas puertas del sótano hacían que cualquier entrada o salida inadvertida fuera altamente improbable, lo que los llevó a cuestionar la inexplicable ocurrencia. Inicialmente escéptico, me encontré reconsiderando mi postura después de una serie de eventos inexplicables. El punto de inflexión llegó durante una operación de cierre nocturno. Mientras completábamos la desconexión del suministro principal, estaba revisando herramientas y apagando luces alrededor de las 2:30 de la madrugada. Mientras subía las escaleras desde el sótano, una vez pasada una puerta blindada, escuché un susurro directamente detrás de mi oído derecho. La escalofriante sensación de la palabra susurrada,
acompañada de una brisa sutil en la parte posterior de mi cabeza, me impulsó a salir instintiva y rápidamente de la escena. Mi partida apresurada, exclamando sobre el encuentro susurrado, provocó miradas divertidas de mis compañeros de trabajo, quienes evidentemente habían experimentado algo similar en otro incidente. Esa misma semana, durante una guardia en el edificio, mi maestro y yo decidimos esperar en el primer piso, acomodándonos en un lugar cómodo. Me encontraba al lado del equipo que requería aire acondicionado constante debido a las abrasadoras temperaturas exteriores. Mientras disfrutaba de la brisa, una pluma cayó inexplicablemente cerca de mi cabeza. Al investigar el origen, descubrí un anillo de polvo perfectamente formado como la pluma caída, lo que provocó una sensación de malestar. Convencidos de que quedarnos dentro ya no era una opción, nos trasladamos a la seguridad de nuestro camión, revisando periódicamente el equipo de forma remota. Más tarde, mis compañeros intentaron racionalizar el incidente de la pluma, sugiriendo vibraciones del equipo. Sin embargo, la presencia de un anillo de polvo distinto en el territorio de la pluma desafiaba esta explicación. Pasos, puertas que se abrían y cerraban, y ruidos inexplicables en el primer piso continuaron atormentando mis experiencias, lo que me llevó a numerosas ocasiones en las que corrí a investigar, solo para no encontrar nada allí. Investigaciones posteriores revelaron que el edificio tenía una historia multifacética, comenzando como un refugio antiaéreo de la Guerra Fría. Durante su fase de prueba inicial, 3 participantes fueron sellados dentro para evaluar la funcionalidad en el sitio similar a condiciones de desastre. Trágicamente, uno de los participantes falleció durante la primera prueba. El individuo fallecido fue enterrado en una tumba improvisada marcada por tierra, musgo y luces de cultivo destinadas a cultivar alimentos. Mi abuela vivió con mis padres y conmigo durante casi toda mi vida. Falleció en su departamento del sótano en 2020. Ella me crió, por lo que perderla ha sido muy difícil. Hemos notado algunas cosas extrañas sucediendo en el sótano. Una vez mi hermana bajó allí y una de sus antiguas figuritas de payaso cayó aleatoriamente de un estante. En otra ocasión, mientras estaba sentado allí, todos los adornos del árbol de Navidad comenzaron a temblar. Intenté hablarle a una foto suya en la pared una vez como una especie de terapia, y la imagen se iluminó de alguna manera. El momento que más recuerdo fue en Nochevieja de 2020. No pude ir a ningún lado debido a la pandemia, así que me quedé despierto hasta tarde jugando videojuegos. Al día siguiente tenía que trabajar muy temprano, pero seguí jugando, y pensé que debería irme a dormir pronto, pero bueno. Justo después de que ese pensamiento llegara a mi cabeza, mi juego se apagó, y recibí un mensaje de error que nunca antes había recibido y que no he vuelto a ver desde entonces. Inmediatamente fui a la cama. Ella todavía me está cuidando desde más allá. Cuando era más joven, solía tener un sueño recurrente que era bastante inquietante. En el sueño, sentía como si alguien me estuviera cargando. Inicialmente, no le presté mucha atención, así que permanecí medio dormido, consciente de mi entorno mientras me movía por la casa. Pude sentir cómo me llevaban hacia la cocina y luego hacia las escaleras hasta que finalmente me dejaban en el sótano. Al abrir los ojos, me encontraba frente al cuarto de mi hermana en el sótano. Siendo un niño pequeño, me asusté fácilmente, así que hice lo que haría cualquier niño asustado, volví a dormir y me desperté en la cama al día siguiente. Esta extraña experiencia se repitió durante un tiempo, aunque no estoy seguro de cuánto exactamente. Un día, mientras me llevaban, logré abrir los ojos y me encontré frente a las escaleras. Incómodo con lo que estaba sucediendo, cerré rápidamente los ojos y los volví a abrir cuando llegué al sótano. Como de costumbre, volví a dormirme y me desperté en mi cama. No podía entender por qué seguía sucediendo esto, pero una noche, cuando estaba despierto hasta tarde con mi hermana, escuché el llanto de un bebé proveniente de abajo de las escaleras. Me hizo recordar a través de los años, y me di cuenta de por qué terminaba en el sótano. Era solo un niño pequeño, solo tenía 4 años y medio, y se me ocurrió que el espíritu me había confundido con un bebé y me había puesto donde había estado el bebé fallecido.
Cruzó por mi mente que tal vez quería que sufriera el mismo destino que el bebé. Es desgarrador saber que se perdió una vida tan joven. Nunca le conté esto a mis padres, solo a mis 2 hermanas. En realidad, no estoy seguro de si fue un bebé quien falleció aquí, no tengo forma de averiguarlo, pero simplemente lo asumí por el sonido. Había un sentimiento muy fuerte esa noche que me decía que algo iba a pasar. Sentía que estaba siendo observado por una mujer y que en cualquier momento iba a tocarme el hombro. Mi cerebro pensaba en la palabra reina. No sé por qué, pero sentía que esta mujer, quienquiera que fuera, era muy respetada.